Radar Cívico es un espacio informativo de la Corporación Cambio Sostenible que informa y conecta a las comunidades. Conoce los retos de equidad para el desarrollo de Colombia. Este espacio es dirigido por el equipo de consultores de Cambio Sostenible. Soy Mayrol Rojas y el día de hoy les acompañaré en este espacio con dos excelentes invitados. Ella es Denise Machado Leal, brasilera, abogada e investigadora, cursando actualmente una maestría en Derecho de la Universidad de Brasilia y forma parte del comité directivo de la Coalición Juvenil para la Gobernanza e Internet. Políglota, entusiasta e impulsada por las posibilidades de transformación, con experiencia práctica en implementación de innovación, sostenibilidad, gobernanza de Internet, derecho digital y liderazgo en el tercer sector. Actualmente colabora en iniciativas regionales de investigación e incidencia en políticas públicas dentro de la Corporación Cambio Sostenible. Por otro lado, también tenemos a Kenny Steven Espinosa. Él es colombiano, un ingeniero ambiental y técnico en diseño multimedia egresado de la Universidad EXIT de Bogotá. Durante más de una década ha ejercido acciones desde la sociedad civil, ha coordinado proyectos en temáticas de seguridad digital, investigación, conservación ambiental de ecosistemas estratégicos, economía azul, metodologías innovadoras en clima y biodiversidad, derechos humanos en la Internet y violencia en línea, y actualmente es el codirector de la Corporación Cambio Sostenible. A ustedes muchas gracias por participar con nosotros en este espacio que el día de hoy busca abordar un tema crucial como es la situación actual de los ecosistemas estratégicos en el contexto del cambio climático. Quisiera consultarles inicialmente a ustedes por su percepción y arranco con Kenny. Por favor, ayúdanos con una definición acerca de lo que son los ecosistemas estratégicos y cómo se encuentran distribuidos en Colombia. Bueno, Mayrol, nuevamente agradecerte por este cálido espacio, comentarte que desde el panorama colombiano, los ecosistemas estratégicos históricamente se han definido como esta área determinada entre la interrelación entre los sistemas naturales y sociales, compuestos por, ya lo sabemos, fauna, flora, microorganismos, su interrelación con nuestras comunidades y pues también los factores no vivos, ya sea el agua, el suelo, el aire, minerales, entre otros, que particularmente lo estratégico lo hacen es que estos ecosistemas proveen unos bienes y servicios ecosistémicos. Estos bienes pueden ser la regulación del clima, la manutención, la provisión de minerales, de, digamos que de bienes que disfrutan o de los que dependen nuestras comunidades, productos consumibles, también servicios de contemplación asociados a la significancia que pueden tener comunidades étnicas, eh, y también pues los servicios de contemplación y de recreación. Entonces, dentro del marco de los ecosistemas, existen estos ecosistemas estratégicos priorizados dentro de nuestra política ambiental aquí en Colombia. Y esos ecosistemas, actualmente el panorama que hay en Colombia es que a pesar de que se prioricen, bueno, son varios, ¿no? Pueden ser páramos, bosques tropicales, sabanas, humedales, pero lamentablemente pues la transformación y la influencia social y antrópica que han tenido estos a lo largo del tiempo ha hecho que se reduzcan significativamente. Si tenemos valores críticos datados por las autoridades ambientales, el Instituto de Investigación von Humboldt nos habla que de los 86 ecosistemas datados o caracterizados dentro de la lista roja de ecosistemas, la gran mayoría se encuentra amenazado, ¿sí? Estamos hablando de alrededor de 14 que se encuentran en peligro, 22 en estado crítico y 36 en alto riesgo, ¿sí? Esto pone aún en preocupación porque pues somos un país megadiverso, así como lo es Brasil y Venezuela. Somos países llenos de vida, somos países que concentramos especies únicas para el planeta. En Colombia todavía sigue descubriendo y redescubriendo nuevas especies y actualmente tiene datada alrededor de 5.955 especies únicas, ¿sí? Lo que llamamos especies endémicas. Entonces, el panorama es de preocupación que tenemos ahorita porque estamos compitiendo entre actividades, estamos compitiendo en que debamos conservar ciertas unidades de suelo de páramo para la obtención de agua potable, agua dulce, versus la minería, versus
digamos que la ampliación de la brecha que tenemos también con otras actividades económicas y esto nos pone, digamos que en preocupación frente a la sostenibilidad que puedan tener estos ecosistemas que curiosamente o paradójicamente requerimos justamente también para la manutención y existencia nuestra. Entonces, ponemos a competir las mismas necesidades básicas que tenemos nosotros como comunidades contra los servicios o las actividades económicas de las que depende también el país, bien sea actividades ganaderas, minerales, agrícolas. Entonces, necesitamos cada vez más ver con mayor preocupación qué va a suceder porque fuera de las actividades antrópicas ahora también tenemos otras funciones externas, perdón, funciones no, tenemos tenemos agentes externos que inciden directamente también sobre la existencia o la transformación de esos ecosistemas. Ya tenemos la variación climática cada vez más afectando directamente la existencia de esos ecosistemas o la adaptación de estos al cambio climático, que pues ya lo abordaremos más adelante. Una frase importante que quiero resaltar de lo que mencionas es el competir esas necesidades básicas de las comunidades en contra de las actividades que esas mismas comunidades desarrollan, ¿no? Algo también para resaltar que mencionas que es muy alarmante es el tema de que hablemos de 14 tipos de ecosistemas que se encuentran en peligro actualmente en Colombia. Y eso tiene que ver muchísimo con la incidencia de nosotros como sociedad, el cuidado, la preservación y las consecuencias que nuestras actividades tengan. Algo también importante que quería mencionar ahí que dijiste es el equilibrio o la interrelación que existe entre los ecosistemas y las comunidades y la forma en la que estos ecosistemas estratégicos proveen recursos a estas mismas comunidades. A veces como sociedades y sobre todo las sociedades modernas, no somos conscientes de que hablamos de un ecosistema estratégico porque el lugar o la locación donde están estas ciudades o estos territorios dependen en gran medida de estos ecosistemas estratégicos que son a los cuales en este momento por nuestras actividades y acciones estamos afectando. Y en ese sentido, quería ahora darle la participación a Denise también para que nos pueda poner un poco en contexto más en el caso de Brasil, ¿sí? Que nos cuentes, ya que pues como mencionamos en un principio, Denise es brasilera y no quiero que hablemos un poquito acerca de la Amazonía de Brasil, que también es un espacio o un área geográfica del Brasil que también está haciendo amenaza, que está siendo amenazada. En ese sentido, Denise, cómo el clima está afectando a los ecosistemas tropicales, ya sean bosques, humedales, selvas, entre otros, e infórmanos un poquito acerca de las consecuencias de este incremento de las temperaturas como consecuencia de las acciones humanas en Brasil en particular. Muchas gracias por la pregunta, por la invitación. Este tema es sumamente importante y hay que hablar más sobre esto. A veces nosotros pensamos que somos una cosa aparte, muy distinta de la naturaleza, del mundo, pero somos algo que está como conjunto, que necesita de la naturaleza y todo para existir, o sea que no existe, no hay esto de humanos, son algo distinto de la naturaleza. Así que nosotros como parte de los medios ambientes estamos sufriendo también y aquí en Brasil hemos tenido algunas cosas, algunos eventos que fueron muy difíciles para las personas, para el pueblo brasileño. Pero cuando hablamos en específico de los biomas, Amazonia está, sufre siempre mucho por muchas razones, no solo la cuestión del cambio climático, sino también que hay muchas personas que están ahí utilizando indebidamente de una manera, en una manera muy incorrecta y hasta incluso es una manera ilegal. Tenemos legislación para proteger la Amazonía, pero la cosa es que no funciona bien. Hemos perdido algo como 17% de Amazonía, pero Wow. en Brasil existen datos que es como que hemos perdido 40% de toda nuestra vegetación original, o sea, de todo el país, y que tenemos como que 20%
biomas, o sea, en esto incluimos ahí animales, flora y bueno, toda la biodiversidad, está como que amenazada de extinción. O sea, tenemos problemas que son mayores de lo que realmente podemos percibir. Hay un bioma que se llama cerrado, se escribiría cerrado en español. Cerrado. Sí, así sería. Bueno, en este caso específico hemos perdido la mitad, o sea, 50%. Y como es un bioma, una biodiversidad distinta, muy antigua, no es posible recuperarla. O sea, el problema es aquí en Brasil, no solo estamos destruyendo, o sea, teniendo acciones humanas que impactan directamente en la vida diaria del el bioma, de la biodiversidad, pero también no tenemos acciones que son efectivas, que están buenas, que podrían recuperar el bioma que se ha perdido. O sea, el problema es muy serio. Y así cuando hablamos del cambio climático, claro, bueno, es evidente que también hay impacto en esta cuestión de perdernos la biodiversidad, pero no solo el cambio climático es el causador, es la razón para esto, pero sino también las acciones de deforestación para Contribuye. sí, sí. Hay como incendios, fuegos criminosos. En el último año tuvimos situaciones como en algunos lugares, lluvias extremas, en otros, sequías extremas. O sea, el cambio climático y las acciones humanas aquí hacen con que en regiones donde antes teníamos lluvias, hay ahora sequías o lluvias tan extremas que las personas están consideradas por las Naciones Unidas como refugiadas ambientales. O sea, los brasileños no tienen como esta comprensión, pero en verdad tenemos en Brasil personas que están consideradas como refugiadas, pues no tienen más un lugar, o sea, en Río Grande del Sur, por ejemplo, yo sé que hay los fenómenos climáticos también tuvieron influencia en lo que se pasó en 2024 allá, pero la verdad es que no hay un punto tan cierto, tan seguro y verdadero de retorno, bueno, no es posible decir que no va más a pasar. Los cambios climáticos hay previsiones, hay como hoy es posible visualizar, mirar situaciones donde no existe más una manera de resolver el problema. Existen muchos estudios, investigaciones que hablan sobre esto, y bueno, hay esperanza, ¿verdad? Quiero tener esperanza, pero quiero creer que es posible. Pero hay situaciones de destrucción que son muy grandes, o sea, perder la mitad de una biodiversidad, de un bioma, es muy grave. Y bueno, hay estudios y hay como preservación de los materiales de secuenciamiento genético, pero no tenemos hasta hoy maneras de, bueno, salvar todo que se ha perdido. No sé si respondí todo. Pues sí, en realidad me generaste varias alertas, ¿no? Para comenzar, el tema de que me mencionaste unas cifras que eran bastante escandalosas con respecto al 17% de la amenaza hacia la Amazonía, un 40% de la pérdida de la vegetación. Y hay biomas que han perdido hasta el 50%, ¿sí? Sí, Algo que tú mencionaste ya a lo último que también era muy alarmante es que tú decías, listo, tenemos o existe la forma de preservarlos, pero si nosotros llegamos a introducirlos en los ecosistemas actuales, no están las condiciones dadas gracias al cambio climático para que éstas puedan, digámoslo así, vivir. Eso es muy sí. alarmante porque si, según lo que tú me mencionas, hablamos de un bioma como algo endémico, propio y natural de ese territorio y que gracias a la acción del cambio climático en este momento las condiciones del entorno no estén dadas para que la vegetación o los diferentes elementos de ese bioma puedan vivir,
es muy alarmante, ¿no? Y también algo que mencionas y es muy importante que nosotros como sociedades no estamos considerando es que en un futuro y un futuro muy cercano no vamos a hablar de migraciones por condiciones políticas, económicas o sociales, sino hay un tema que es poco abordado, que es la migración por cambio ambiental, por cambio Claro. climático. Sí, el último año yo estaba como voluntaria para las inundaciones que se pasaron en Río Grande del Sur por las lluvias en mayo, más o menos. La cosa es, cuando yo hablaba con las personas, ellas me hablaron de vuelta que, bueno, esta es nuestra tercera vez que estamos como teniendo problemas, que hemos perdido todo, nuestra casa, nuestros trabajos, todo, por la cuestión de las lluvias extremas. O sea, para mí esto es muy raro. O sea, que las personas ya tienen el conocimiento de que van a tener problemas, pero no tienen lo que hacer, no tienen una solución. O sea, que saben que en la región donde viven, donde están, van a tener como 10 meses, nu- 9 meses de buena vida, de paz, pero después van a tener estos 3 meses como muy dramáticos, donde tienen riesgo de vida por cuestiones ambientales extremas. O sea, el cambio, el aumento de temperaturas hace con que tengamos situaciones extremas en Brasil. Y por la cuestión, tenemos algunas páginas web que yo podría recomendar para como mirar estas cosas. En Brasil tenemos los datos gubernamentales, también tenemos datos del sector privado y datos de sociedad civil, así que hay de todo. Si no, si una persona no pone confianza en un sector, puede ir a mirar otros sectores, datos de otros sectores, como hay uno que se llama Map Biomas, es muy interesante y tiene datos actualizados. En este trabaja el gobierno, pero también el sector académico, o sea, la sociedad civil. Ellos tienen como datos de deforestación, es muy interesante y yo podría también sugerir un otro que se llama Observatorio del Clima, que también se ve muy ¿Ok? interesante. Sí, pero bien, eh, Son eh, tan drásticos, Denise, los cambios a lo que mencionas que pasaron de territorios donde tenían todos los contrastes, o un invierno tan agresivo que llevaba a unos cambios en las condiciones de las personas, o unas sequías también tan agresivas, ¿no? Es el sí, tema de los contrastes y de lo palpable y lo dramático que puede ser el cambio climático. Nos deja mucho, mucho en qué pensar en este momento, Denise, con toda esta información que nos sí, aportas, ¿sí? En el caso de América Latina, Kenny, estamos familiarizados con una lucha ecologista como un asunto alejado de las ciudades. Creemos que los bosques, los humedales, la naturaleza y en sí, todo está tan alejado de la urbanidad que no afecta, ¿sí? En ese sentido, yo quería preguntarte, ¿por qué en realidad es importante involucrar a las ciudades en la incidencia para la conservación de estos ecosistemas? Vale, bueno, es una pregunta muy interesante, igual también con Denise la podemos complementar. Desde mi punto de vista, me parece que a veces la visión de la naturaleza y de los ecosistemas busca excluir al ser humano y esa exclusión nos hace ver como unos observadores de las catástrofes que suceden en lo que creemos que no está conectado a nosotros. Y a veces vemos que las unidades, justamente por digamos como esta forma tan matemática de querer clasificar todo, segmentar, las categorías de vida, bien sea por biomas, por ecosistemas, por regiones biogeográficas. Queremos casi que siempre caracterizarnos y segregarnos, separarnos, y a veces creemos que lo que sucede para el caso colombiano, lo que sucede aquí en el centro del país, en nuestros páramos, no tiene ninguna incidencia en la Amazonía y viceversa. Entonces, creemos que por ser ciudades, asentamientos urbanos gigantes, lo que nos pasa acá solamente repercute o afecta directamente a los ciudadanos que están viviendo aquí en este punto, pero que no tiene nada que ver con el sur colombiano que compartimos con frontera con Venezuela y con Brasil. Entonces,
Esta visión, digamos que a veces reduccionista de los problemas, hace que no creamos en que las ciudades tienen que ver digamos que con estos ecosistemas. Entonces, sí afecta y sí somos vulnerables a los efectos de la transformación de los ecosistemas, porque ¿cuál es el mayor riesgo de hoy por hoy? Perder un ecosistema estratégico, que se convierta completamente en otro que ya no provea los servicios que hoy por hoy nos dan, e incluso justamente ser hábitat de biodiversidad única en el planeta, lo que llamamos endémica, y Colombia justamente está atravesando por esta coyuntura y es que de aquí a 2050 puede que gran parte de las más de 58.000 especies que habitan en el país, sin contar las que no se han descubierto, no están datadas, puedan desaparecer porque no resistan los cambios de esta transformación de esos ecosistemas. Entonces, sí afecta, y bueno, el caso colombiano actualmente está atravesando una coyuntura muy interesante, y es que los páramos de las cuales se aprovisiona en ciudades capitales como Bogotá, eh, de agua potable, agua dulce, están curiosamente siendo afectados por el cambio climático, por una sequía bastante rara, ¿sí? Porque llueve en la ciudad, pero no llueve justamente en las zonas de páramo, que sí o sí están un poco más distanciados del asentamiento urbano. Entonces, justamente es allí donde confrontamos, ¿sí? Las situaciones entre las ciudades versus estas zonas de vida. Entonces, ¿qué es lo que qué deberían hacer las ciudades además de planificar su gestión ambiental directa? Pues es planificar en relación con los recursos que necesitan directamente para subsistir. Creemos que necesitamos agua y el agua solamente va a salir de, no sé, de un grifo que está conectado directamente aquí a la misma montaña. No, la planeación de nuestra zona de vida, de nuestra forma de vida, tiene que ser proyectada, digamos que hacia el futuro, hacia la sostenibilidad, calculando cuánto vamos a crecer, cuántos más vamos a nacer, cuánto más vamos a requerir, y una planificación más asertiva, porque digamos que el modelo del siglo XVIII al siglo XX, el modelo extractivista solo nos ha dejado excavar, someter a las comunidades originarias a que tenemos que obtener los recursos que necesitamos porque sí, porque necesitamos mantener económicamente una rentabilidad, pero cuando hablamos de sostenibilidad es planificar para dejar para el futuro, para quienes están allí. Entonces las ciudades tienen un deber y un sentido de deuda importante con respecto a todo lo que las rodea, ¿sí? A estos ecosistemas de los cuales se dependen y subsisten, y necesitan una planeación conforme a que el cambio climático va a aseverar cada vez más sus efectos, va a aseverar más la sequía, es cada vez más impredecible las formas en cómo afecta directamente a un páramo del cual dependemos, por ejemplo, aquí para la producción de agua potable, de cómo necesitamos también unos humedales con la mayor capacidad para absorber y retener CO2, y también regular esos microclimas ante sequías, de cómo también retenemos humedad a través de nuestros bosques. Entonces, todo este tipo como de beneficios que creemos que están limitados a unas comunidades locales muy apartadas de nosotros, resulta que no, resulta que nosotros también tenemos mayor participación y necesidad de estar allí, en especial porque, bueno, bajo el contexto colombiano, debo recordar que somos un país centralista, que así como se comporta a nivel de planeación, así se comporta a nivel de financiación. Entonces, la comunidad a veces de a pie piensa, pues a mí qué me va a interesar qué le pasa a la etnia indígena Guajiba que está al oriente de Colombia. Ellos que resuelvan, que ellos cuiden, porque pues los que viven allá son ellos, ¿no? Pero resulta que el esquema de financiación llega es a priorizar el centro del país, donde estamos aquí en la capital, por ser capital. Entonces, ¿de dónde ellos van a sacar recursos si están en una completa brecha de desigualdad económica y cultural también? Porque pues tanto el racismo como la segregación hace que no nos importe en absoluto a la sociedad en general aquí lo que esté sucediendo específicamente en esos lugares donde pues hay curiosamente un profundo desconocimiento de sus realidades, donde hay personas donde ni siquiera saben dónde queda el oriente colombiano, qué es el bichada, qué es Guainía, no sé, eso debería ser una marca
de una comida, pero resulta que es un departamento, es un territorio bastante extenso del país y que requiere una atención diferencial, una atención de compensación ambiental y que va a repercutir directamente o indirectamente en los beneficios ambientales que hoy por hoy necesitamos. La Amazonía se nos está secando, se está deforestando y eso hoy por hoy va a afectar directamente también nuestros ciclos biogeoquímicos y los ciclos hidrológicos. Entonces, ¿cómo esperamos que se nos arregle el agua en nuestra zona de páramo central aquí en Colombia si estamos deforestando al sur, donde esa agua justamente se está desecando y no va a llegar, no va a llegar? Entonces, eso desde mi perspectiva, no sé si Denise también quisieras también complementar. Comentar un Sí, poco. sí, claro, es muy triste pensar en todo esto y bueno, Colombia tiene una situación, una realidad interesante. Ustedes tienen ahí una diversidad de, bueno, una mega biodiversidad. Diversidad. Ujú. Sí, en Brasil también tenemos, pero creo que ustedes tienen como que más distinción de altura y así tienen como una distinción mayor en términos de las biodiversidades y bueno, pero la cosa es que esto todo también me hace pensar que ahí tienen como que algunos ríos que están protegidos y tienen como que son titulares de derechos, así que están protegidos, más protegidos. O sea, estaría posible hacer como postulaciones por cuestiones de legislación, de discusiones en términos legales, pero la cosa es, escuchando ahora, bueno, pues antes yo estaba estudiando y utilizaba el ejemplo de Bolivia, de Ecuador y de Colombia por la cuestión del medio ambiente tener titularidad de derecho, o sea que así se ve más protegido. O sea, nosotros nos vemos aquí en Brasil como una cosa distinta de la naturaleza. O sea, la naturaleza no tiene derechos, pero ahí empieza a tener derechos cuando se consideran los ríos titulares de derecho. Pero ahora, escuchando, me pongo a pensar que esto está muy en teoría, pero no está tan en práctica. O sea, que ustedes tienen todos estos problemas y los ríos son muy importantes para las ciudades y tienen derechos, pero no se ve esto en práctica y la cosa está se mirando como cada vez peor. Así que me preocupa, hay un escritor, un autor brasileño indígena que se llama Ailton Krenak. Él habla que los ríos, bueno, se ponen en distintos caminos ahí están, pero a veces por tanta degradación ambiental se ponen abajo de la tierra o se ponen como ríos aéreos en el aire. Así en Brasil tenemos ejemplos en Minas Gerais y en otros lugares también esto que Kenny hablaba ahora sobre que los ríos no será posible encontrarlos para buscar agua para ciertos lugares del país. Esto también se pasa en Brasil. En Minas Gerais tuvimos algunos problemas como por cuestiones de mineración y bueno, accidentes que no deberíamos llamar accidentes, pues son criminales, son situaciones de problemas muy grandes, pero la cuestión es, eh, ¿qué hacer en estos casos? En Brasil no hemos considerado como un una situación que necesita una respuesta, o sea que no hemos resolvido esto aquí. No hemos considerado, ni hemos considerado los ríos como titulares de derecho, ni hemos también tampoco como empezado las discusiones. O sea, no sé cuál sería la respuesta más adecuada, pues nuestros países son los países más interesados en estos temas. Si nosotros no tenemos una respuesta,
qué dirán en otros países que no están interesados, que no tienen como, que no viven esta realidad. Colombia fue como líder en la cuestión de las discusiones del mecanismo multilateral sobre la biodiversidad. Esta fue una discusión que, bueno, ha empezado antes del 2010, o sea, más de 25 años, y ahora se empieza de facto a resolverse con el fin del Tratado de la Biodiversidad, que habla sobre las cuestiones genéticas y de biodiversidad y medidas más eficaces, como que respuestas más reales. Y bueno, nuestros países estuvieron muy involucrados en estos temas. Brasil este año tiene la conferencia del cambio climático aquí, pero Wow. todavía no tiene respuestas para los problemas. O sea, nuestros ríos se empiezan a cambiar, no son más ríos que podemos mirar, sino que son ríos aéreos en el aire o ríos que están abajo de la tierra. Así que yo tristemente, lastimosamente, no tengo una respuesta que sea muy positiva sobre este tema. No tengo una visión que sea tan positiva. Yo todavía creo que las nuevas generaciones, las nuevas personas e investigadores están haciendo mucho, mismo que con poca plata, poco apoyo y, bueno, las cuestiones políticas. En Brasil, el norte del país ha creado una bolsa para filtrar el agua. Esto se utilizó en situaciones de desastres climáticos. O sea, ellos crearon esto porque no tienen mucha agua allá. En lugares donde tienen agua, pero ahora tienen problemas con el agua, con agua por cuestión del cambio climático o desastres ambientales, utilizaron esta solución. Así que yo creo mucho en las investigaciones, en las nuevas personas, los jóvenes, pues estas soluciones muy creativas tal vez puedan ser la respuesta. Pero yo ya siéntome ahí un poco vieja, pues estoy un poco así, como que hoy no miro los problemas, pero bien, a ver. Mira que Denise ha generado un debate bastante interesante. Digamos que se ha hecho como esa confrontación, o no lo llamemos confrontación, sino una comparación de una manera crítica positiva con respecto a los avances que Colombia ha tenido si partimos desde Brasil. Digamos que en ese sentido Colombia ha adelantado un poco la tarea, pero falta ahora la implementación, el cumplimiento y el respeto, ¿no?, a esta normativa. Es algo que podría Brasil, tal como lo mencionas, que se acerca en este momento un evento tan importante y que no hay una respuesta tan sólida a nivel jurídico como si pueda existir de pronto en Colombia. Más sin embargo, en Colombia también Kenny nos estaba explicando que si bien existe la legislación, hay un tema con la sociedad civil respecto a la implementación tanto de recursos, procesos, políticas y demás para traducirlos, para poder llevarlos a la realidad, ¿no? Algo también importante que quiero tomarte la palabra, Denise, es con respecto al tema de la investigación. Tú dices que confías muchísimo en las investigaciones que en este momento se están adelantando y que esperas o tienes expectativas con respecto a investigaciones que pueden adelantarse en el futuro. ¿Cómo sientes el tema de investigación? No sé si lo quieres reducir a nivel de Brasil o si tienes un horizonte mucho más amplio respecto a Latinoamérica en este enfoque de la investigación. Sí, claro, esto es, bueno, este tema me interesa mucho. Bien. Eh, O sea, ¿de dónde bueno, era? pues Ahí es. sí, yo soy investigadora en estos temas y por ahí, bueno, bailo un poquito y Ok. es difícil. La cosa es que tenemos tantos sectores, las discusiones de clima, de biodiversidad están muy sectorizadas, así que, ¿cómo esto? Es que hay como la conferencia de cambio climático, hay la conferencia de biodiversidad, las conferencias de datos, y estas conferencias todas están hablando sobre temas de medio ambiente, pero no se hablan entre con unas con las otras. Estamos hablando Así de que islas.
Exacto. Así que tenemos como ahora la Organización Mundial de Propiedad Intelectual tiene un tratado sobre los derechos de los pueblos indígenas, los pueblos tradicionales, y esto habla sobre propiedad intelectual y biodiversidad. Pero en la conferencia de biodiversidad también están construyendo algo, un tratado, un mecanismo multilateral para Lateral. resolver la cuestión. O sea que nos están hablando sobre este tema, hablan muy en separado, así que la cuestión es, no tenemos espacios que traten los problemas ambientales de una manera más general. O sea, existen tantos sectores que no incluyen todos los datos en las cuestiones. Esta es mi visión. O sea, que cuando yo empiezo a hablar sobre la intersección entre cuestiones de derechos digitales y cuestiones ambientales, esto es nuevo, pues que los espacios no se hablan, no están hablando, no construyen como un espacio que pueda en realidad eh, recibir las informaciones de las dos situaciones. Así que yo creo que estos espacios deberían comunicarse, tener alguna solución que sea como conjunta, donde puedan sumarse personas que sean especialistas en todos los temas. Así que para, no solo para como iniciar, empezar nuevas discusiones, no, no es esto, pero para a, tomar puntos sobre cuestiones que no funcionan, pues ellos como especialistas de otras áreas lo saben, tienen estudios sobre esto, pero bien, es una cosa que pienso sobre las cuestiones de investigación cuando hablamos sobre cuestiones de cambios climáticos, biodiversidad, creo que los sectores bueno, debería ser más multisectorial, esto es una cosa. No debería ser como tan, los espacios deberían escuchar los investigadores. Bueno, los gobiernos Es más son muy diversificados. importantes. Sí, sí, es que no está tan abierto. Los espacios, es difícil involucrarse y tener como voz, espacio para hablar, espacio en las decisiones. Así que esto estaría importante, pero yo creo que tenemos buenas investigaciones aquí en América del Sur, no solo en Brasil. En Brasil, las universidades hacen mucho. Bueno, tenemos muchos espacios en universidades, pero también hay problemas que las universidades investigan, pero no consideran los datos indígenas como ciencia, o sea, que las investigaciones, las informaciones indígenas son conocimientos tradicionales, pero no se llaman ciencia. Ancestrales, sí. Así esto. O sea que, bueno, ¿por qué no serían considerados ciencias o investigaciones también? ¿Por qué los comentarios, las informaciones y sugerencias de los pueblos tradicionales no están ahí como ciencia y como sugerencias serias? ¿Por qué los gobiernos y las universidades no tienen políticas para esto o no entienden que esto es algo importante? Así que creo que, bueno, tenemos en Brasil hasta tenemos legislaciones sobre, buenas legislaciones sobre las cuestiones ambientales, pero es que no funcionan también. Las investigaciones están buenas, están interesantes, pero hace falta escuchar e involucrar y considerar más los pueblos originarios, los pueblos indígenas, los refugiados ambientales. Bueno, pero sí tenemos muchas páginas y tenemos que tener como cuidados, ciertos miedos sobre cómo mostramos y ponemos estas investigaciones en las páginas web. El, eh, Hoy yo estoy involucrada con las cuestiones de secuenciamiento genético y de biodiversidad. Cierto. Brasil tiene mucho secuenciamiento genético, es también una manera para proteger, como garantizar que la biodiversidad no esté como perdida, pero esto está en una plataforma de Estados Unidos que es financiada por el gobierno. Así que no, no entiendo.
Estados Unidos ni siquiera es signatario, como no ha asinalado el Tratado de Biodiversidad, ni el Tratado de Pueblos Originarios de Organización de Propiedad Intelectual. O sea, estamos poniendo nosotros en nuestro medio ambiente en riesgo de derechos. Pero creo que Kenny quiere hablar también sobre estos temas. Pues antes de pasar, yo quería como justamente retomar lo interesante que se ha vuelto el debate, porque ya estamos viendo unas perspectivas de unas problemáticas muy puntuales que están pasando en Brasil y Kenny nos mencionó también unas que están sucediendo en Colombia. Y esto es importante porque ahora yo quiero preguntarles a los dos desde su perspectiva, su experiencia, su conocimiento, ¿cuáles podrían ser esas acciones y o soluciones que los gobiernos de esos países puntuales puedan tomar ante estas situaciones? No sé si Sí. quieres comenzar tú de pronto, Kenny. Dale. Bueno, yo voy a cerrar un aporte que tenía pendiente por hacer también frente a lo que estaba comentando Denise, y es acerca de, bueno, un poco sobre por qué la investigación a veces no es lo suficientemente divulgada o socializada. Tiene que ver mucho, sí, como con la competencia que hay también entre las diferentes agendas, agendas que a veces no comparten los mismos intereses. Entonces, a veces es como uno de los retos de la investigación, que la investigación sea evidencia para tomar decisiones, pero a veces no se suele consultar siempre la evidencia para tomar decisiones, y es allí donde pues vemos muchas veces espacios sesgados al, ni siquiera a lo político, sino al proselitismo. Entonces, si no eres afín a mi agenda política o mi propaganda política, no es de mi interés divulgar esa información que tú tienes. Entonces, es allí donde hemos visto también cómo confrontada la agenda de la protección ambiental asociada a los liderazgos locales indígenas eh, versus a lo que quisiera venderse, ¿no? Comercializarse. Entonces, es allí donde vemos que tenemos incluso un problema ahora con el sector privado, que puede que tenga buenas intenciones, pero a veces se limita al greenwashing, que es yo soy verde, yo soy sostenible, yo soy afín a las comunidades indígenas, pero no pasan de una fotografía de revista de alguna etnia indígena que probablemente ellos nunca hayan visto en su vida. Eh, Tengo mi sello verde, pero realmente no hago parte de esos procesos, ni mucho menos los represento. Entonces, aquí en Colombia y en la región América Latina, digamos que se vivencia mucho el utilitarismo del discurso ambiental para limpiar mi imagen, tanto política o empresarial, y es allí donde vemos cómo la investigación se vuelve una herramienta de resistencia, de confrontación a esa narrativa que hay ya instaurada por ciertos sectores. Sí hay una desigualdad y digamos que una desigualdad incluso en los términos de poder, tanto en gobiernos locales o nacionales que les interesa recibir ese reconocimiento de que sí, somos ambientales, somos sostenibles, tenemos una política, pero no quieren realmente de facto resolver las soluciones. Entonces, tenemos ese inconveniente porque las soluciones no están siendo sistémicas, no están conectándose. Desde la legislación, pues realmente a la aplicación no operan. Tenemos políticas públicas sin financiación. Entonces, una política pública que quiera conservar ecosistemas estratégicos, ecosistemas de la Amazonía, requerirá de mucha inversión, mucho dinero. ¿Dónde está ese dinero? ¿Sí? Tú me preguntas sobre qué debería hacer el gobierno nacional, gobiernos nacionales, o qué recomendaciones daríamos. Primero, separe la agenda ambiental de una agenda política proselitista, ¿sí? Trabajar por el medio ambiente o trabajar por los objetivos ambientales no debe unificarse alrededor de un líder político donde dice, yo fui el que creé esto. No, no debería ser la imagen que debería conquistar el sector ambiental. El sector ambiental confluye de manera democrática y pluralista a todo tipo de perspectivas, formas de ser, formas de pensar. Entonces, protagonizar eventos globales como el reciente, la COP16, a nombre de un solo gobierno y no a la voluntad nacional, sesga el proceso. Entonces, la comunidad local o general piensa que ese evento no tenía los fines reales, sino que era de la campaña política de X gobierno. Entonces, eso afecta profundamente los intereses reales y locales, donde consultas en la comunidad porque lo hemos hecho desde Cambio Sostenible y la comunidad dice, pero aquí no llegó nada. Por el contrario, hay un sentimiento y unas denuncias
que se están dando, con lo que también conecta Denise, de gobiernos internacionales detrás de información genética, detrás de los procesos ancestrales, porque justamente el choque más grande que hay entre el conflicto de el conocimiento ancestral versus, no sé, una metodología avalada por la academia, viene a ser también sobre la propiedad intelectual, cómo protegemos o preservamos eso para que haya una autonomía real o una preservación de estos conocimientos y sobre todo también de cómo cuidamos o hay una soberanía también genética y real, o sea, realmente custodiada por el país y por la autonomía de estos gobiernos locales. Entonces, los retos son bastantes a nivel nacional. Como gobierno nacional, lo primero es demostrar que la política o los acuerdos que suscriba tengan un peso en la ejecución real, que se demuestre que si se consiguió un dinero, se apalancó una financiación, se demuestre de manera transparente que ese dinero sí va a llegar concretamente a las comunidades. Sabemos que a veces llega mucha financiación a Colombia, Colombia es un buen receptor de recursos, pero en la finalidad, es decir, cuando vemos a las comunidades, la proporción de dinero que llega es muy reducida comparada a la que se logró. Entonces, aquí tenemos un problema también de qué tanto se va, bajo qué procesos se va y también cómo afecta de manera desigual a las comunidades locales y a la sociedad civil que está luchando por esos objetivos y lo estaba haciendo desde antes de que llegara la agenda política de X gobierno, de X proyecto gubernamental. Entonces, tiene que superar incluso los límites de lo que está pensando ese gobierno nacional, situar una agenda ambiental a 4 años no va a ser sostenible en el tiempo. Situar una agenda ambiental conforme a sus únicos objetivos políticos, lo único que va a hacer es que otro sector político la vaya a atacar, ¿sí? La vaya a ver como una enemiga de sus objetivos y no es la idea. De hecho, en Colombia, parte de la violencia política que se vive es justamente porque se asocia a lo ambiental como una parte simpática al conflicto armado, a todas estas actividades criminales, es decir, ser defensor Tienes un polo, una ambiental. inclinación política. Sí, entonces ser defensor ambiental es automáticamente ser afín o simpatizante a actividades ilícitas o a protector, ¿sí? De ese tipo de actividades ilícitas, o incluso ser ya completamente contrariado a actividades productivas. Entonces, no, pues si es un defensor ambiental, debe ser antiminero, antipetróleo, antiganadero, entonces a esa persona la debo situar como un actor, un objetivo para eliminar, ¿sí? Lamentablemente somos un país completamente violento, el más violento a nivel mundial, porque lideramos los índices de asesinatos de líderes ambientales y sociales más altos del mundo. Entonces, los retos son grandes a nivel del gobierno nacional, además de tener esa voluntad política, de tener un proyecto político que quiera demostrar transformaciones ambientales, tiene que demostrar que las comunidades locales y las organizaciones locales tienen la soberanía eh, ambiental para ello y también van a poder incidir en su agenda. Es decir, algo que comparto con Denise y acá respondo ambas preguntas, el comentario de antes y el de ahorita. Necesitamos escenarios de gobernanza ambiental reales, donde las voces de las comunidades locales incidan en la agenda nacional y local. Es decir, que no solo sea escuchar a las comunidades eh, por una actividad específica Cumplir, y cumplir y por firmar cumplir un listado una de agenda. asistencia Ujú. y pongo de delegado o de representante del gobierno a un contratista que realmente pues su función contractual es escuchar, pero en ningún momento va a tomar decisiones porque en su contrato no dice eso, ni mucho menos va a ir a molestar a sus supervisores porque pues no está, o sea, no está facultado para eso. Entonces, es realmente generar una gobernanza real donde sí se demuestre que los actores tomadores de decisión, alcaldes, gobernadores, congresistas, personas de órganos legislativos a niveles locales y regionales, quieran sentarse con la comunidad y decir, bueno, yo le creo a usted, creo en su problema y vamos a acordar buscar soluciones efectivas en el tiempo. Existen políticas ambientales y legislación demasiada en Colombia, pero poca aplicación y el sustento es la financiación. No, pero es que eso es muy caro, eso no hay dinero, todo se va en unos No entra recursos ya dentro de las operados. priorizaciones. Entonces, bueno, sí, lo de la tal prioridad, no, no, eso no es Ujú. priorizado Tal ahorita en el cual. plan de desarrollo, usted debe haber votado. Entonces, todo se reduce a que el ciudadano se sienta mal porque tomó una decisión supuestamente política mal hecha
y no está realmente representada en que él tiene derecho a exigir también eso en agendas de trabajo interinstitucionales. Entonces, la gobernanza local ambiental es muy débil, la gobernanza climática inexistente, y es un asunto que deberíamos empezar a agenciar a diferentes niveles, desde lo local, con las comunidades, pero también hasta arriba, con la presidencia, con el Congreso, con esas diferentes instancias nacionales. Vale, perfecto, Danis. ¿Y tu percepción para el caso de Brasil? Bueno, es muy interesante y yo comparto con Kenny esta visión sobre la falta de interés de los más diversos sectores en hacer realidad las cuestiones, las políticas sobre medio ambiente. Esto es muy contradictorio también, muy raro, pues la cosa es que la biodiversidad genera dinheiro, genera plata, porque cuando pensamos en en los espacios de inversiones, los mayores fondos son fondos que tienen como que cuestiones de sostenibilidad. BlackRock es un ejemplo, y hay otros ejemplos, y también tenemos como que las cuestiones de las investigaciones para cuestiones farmacéuticas, farmacias, sí. Bueno, esto es muy grande, gigante. eh, bueno, o sea que es raro, es una falta de interés muy difícil de comprender para mí. Y yo sé que es la realidad, pero la cosa es que este argumento, este punto, no se mantiene. O sea que si el medio ambiente con el medio ambiente es posible tener más movimentación, más dinero, las personas, Una los fluctuación de investigadores. dinero, sí. Sí, sí, claro. Pero bien, es difícil, tal vez, y la cuestión es que no estamos poniendo valor en estos conocimientos, en la biodiversidad, no vemos esto, no tenemos como políticas para comprender hasta hacer invertimientos en productos de medio ambiente. O sea que Europa y Estados Unidos, Japón, estos lugares del mundo tienen avances en el sector privado y esto permite a ellos que tengan más propiedad intelectual de nuestra biodiversidad, Se que produce como tengan, un desbalance, una desventaja. sí, exacto. Y bueno, así que el primer punto es que estoy de acuerdo con Kenny sobre la situación de falta de interés aquí en Brasil y creo que también en otros países de América del Sur y otros lugares del mundo. Pero creo que es una falta de interés me genera como el sentimiento de que esto es muy raro, falta como una visión más estratégica del sector privado, del gobierno y bueno, del pueblo de estos países. Yo creo mucho que, bueno, yo tengo esta visión desde mi función como abogada e investigadora en espacio también de gobernanza de datos, de gobernanza de Internet. Yo creo mucho que es necesario crear datos y registrar las informaciones. O sea, cuando no hacemos registros sobre la biodiversidad, sobre los problemas que tienen los pueblos tradicionales, esto es como si esto no está registrado, las personas pasan a mirar como una actitud de que es muy política y no es científica. O sea, se pierde un criterio, está perdido como el valor para que otras personas que no están ahora mismo involucradas en el tema de cambio climático, de protección al medio ambiente, ellas se alejan del tema. Así que necesitamos crear más datos, proteger nuestros argumentos, nuestras informaciones, registrar, tornar esto como hacer con que estas informaciones sean públicas, pues así
estaría posible tener más aliados, más personas para que, bueno, hagan con que esta visión de protección al medio ambiente pueda funcionar. La otra cosa también que creo es que, bueno, nuestras legislaciones son bellísimas, pero tienen que ser realidad. Tenemos que como tener fiscalización que sea real, que haga cumplir con que está, lo que está escrito, con las palabras que ahí están. O sea, la fiscalización, el compliance también es muy necesario. Es, bueno, hay que hacer con que esto sea más fuerte. Eh, Otra cosa que es necesaria es que tomemos en cuenta el tema de Internet, del impacto de Internet y de nuevas tecnologías en medio ambiente. O sea, esto a veces no es visto, no está, está como un tema aparte, pero no debería ser así, pues es muy importante, hay impactos muy grandes. El uso de la cuestión, las cuestiones del mar, del uso de más energía y otros temas, y la producción de más cantidad de basura, bueno, hay muchos temas. La exploración de los conocimientos tradicionales y tantas otras cosas. Necesitamos tomar en cuenta las cuestiones del impacto de Internet y de la tecnología en la naturaleza. O sea, esto, todas estas cuestiones, crear datos, registrar las informaciones, tener fiscalización, considerar la Internet, también las nuevas tecnologías, todo esto yo creo que nos ayuda a solucionar o a, al menos, hacer con que el problema sea un poquito menor, o sea, que no sea tan grande como ahora es. O yo podría poner aquí un ejemplo que me gusta mucho, que es el de Nueva Zelanda. Los, allá tienen muchos pueblos indígenas. En 2004 empezaron discusiones, empezaron a hablar sobre cómo proteger los datos, conocimientos tradicionales, y hablan y desde, bueno, en el 2004 ya hablaban sobre soberanía de pueblos indígenas, o sea, soberanía de datos indígenas, de conocimientos indígenas. Hace mucho tiempo ya, o sea, antes del Foro de Datos de Naciones Unidas existir, mucho antes, o sea, muy antes de esto. Así que entiendo que ellos tienen como algunos ejemplos de protecciones legales, pero también de movimientos civiles, de sociedad civil, que nos podrían ayudar. Porque aquí también lo que creo es que tenemos una sociedad civil un poco desordenada, que no pone como tanta, no sé, no tiene objetivos tan reales. O sea, ¿qué hacemos este año? ¿De qué maneras ponemos nuestras preguntas, nuestros problemas, para que el gobierno no tenga como decirnos no? Así que creo que Nueva Zelanda podría ser un ejemplo interesante para estudiar y para, bueno, hablar un poco más. Quizá el próximo, la próxima vez que estemos aquí, esté también una persona de Nueva Zelanda para hablar con nosotros. Claro que sí, ya tenemos la Invitamos. invitación abierta, Ah, claro que sí, Denise. sí, claro. Ya lo estoy anotando en este Perfecto. momento. Ah, sí. Bueno, Muy invítame bueno. también, me gustaría. Mira que algo importante que dices, por el ejemplo, es un tema también cultural, es un tema social, es un tema de población como un grupo y no individualizado, no como islas, como el ejemplo que estábamos mencionando. Yo Sí. quería, para comenzar, tomar algo muy importante que tú dijiste y es, si no hay datos y no hay registro, no hay forma de visibilizarlo. Si no hay forma de visibilizarlo, no hay forma de destinar interés. Cuando hablamos de interés, hablamos de inversión, de recursos, de políticas para mejorar estos aspectos, para invertir. Yo quería hacer como un pequeño recuento con respecto a las impresiones que me mencionan para los dos casos que siento que de alguna manera se replican mucho en Latinoamérica y que podrían ser como las opciones con las cuales podrían lograr mitigarse todo el impacto que la humanidad, hablando en términos generales,
o las sociedades latinoamericanas han tenido hacia los ecosistemas y hacia el ambiente, ¿no? Podría resaltar en primera como un factor común de las impresiones de ambos, es un diálogo y un acuerdo para trabajar, que puede sonar utópico, pero si no hay una unión, tal como el ejemplo que estás mencionando de Nueva Zelanda, si no hay una unión como sociedad y seguimos sectorizados, entonces no vamos a lograr nunca un acuerdo que lleve a todos encaminados a trabajar por eso como en primera. También un tema de la operación de la legislación, porque no es que no exista, es que hay que llevarla a la práctica, hay que hacerle un seguimiento y una implementación. También un tema de presupuesto y política exclusiva, que era algo que resaltaba muchísimo Kenny, ¿sí? Porque es importante que sea tangible por parte de los gobiernos y priorizado todo el tema de la política y la destinación de recursos en el tema ambiental. Algo también importante es que hay que separar y priorizar esa agenda ambiental, ¿sí? No debe depender, no tiene que formar parte de otra dependencia, sino debe ser focalizada como un núcleo principal de priorización, ¿sí? Y algo también importante es que hay que hacer mucha inversión en innovación, investigación y tecnología, que un tercero, sin que esto suene a que sea malo o no, otros países o economías tengan que invertir y llevarse la autoría de los procesos de nuestros territorios. Es también un tema más de apropiación, podríamos decir, ¿sí? De sentido de pertenencia sobre nuestros territorios. En ese sentido, nada, pues siento que es muy importante estos temas que estamos abordando, que estamos hablando de conservación, de trascendencia, de las acciones que se han adelantado y las que deberían adelantarse en nuestras regiones, muy en particular en los escenarios de Brasil y de Colombia, pero como decía, siento que puede ser la situación de los países latinoamericanos y que puede replicarse de igual forma. Yo quería como hacerle unas o mencionarles mejor, que me pudieran enumerar unas 5 recomendaciones muy puntuales eh, para el caso de nuestros países, para tomar en serio el tema de tomar acciones en función de conservar o preservar ecosistemas y no y mitigar los efectos del cambio climático, porque no se pueden reverser, no se pueden reversar, sino solo mitigar las acciones o consecuencias del cambio climático. Arranco con Colombia diciendo la primera recomendación y es que no podemos hablar de datos sin capacidades. Necesitamos capacitar técnicamente a la sociedad civil, a las comunidades locales, para que encuentren favorable la información que recopilan, que encuentren atractiva y estratégica la información, porque parte de las debilidades que tenemos en la gobernanza de datos y en esta soberanía de la información es que las comunidades actualmente no tienen la suficiente capacidad para entender la importancia de ser, digamos, como gestoras y autoras de esa información. Saben que hay una preocupación latente y es el robo de la información, pero sin capacidades no van a poder comunicar asertivamente cómo cuidar esa información, bajo qué parámetros, cómo crear incluso ellos sus propios parámetros. No es difícil, pero el primer camino va a ser el fortalecer esas capacidades técnicas, que ellas sepan cómo documentar, que sepan cómo resguardar esa información, que sepan cómo utilizar esa información. Y aquí voy con mi segunda recomendación, y es que a pesar de lo que mencionabas, Myron, de que sí, se necesita un gran esfuerzo en innovar o inyectar un presupuesto importante, por otro lado, la gobernanza local de esta información, o sea, la llave o la clave para que esto sea más sostenible, más rápidamente, más rentable, es que por suerte la Internet nos da las capacidades o las habilidades para que esto sea cada vez más económico. Entonces podemos iniciar con que las personas puedan desarrollar habilidades digitales para participar, para incidir, sin, por ejemplo, tener que trasladarse 2, 3 días a la capital, ¿sí? Es decir, podemos emplear la Internet como un vehículo de superar esas brechas de inequidad. Que las personas no pueden asistir a Bogotá a las 7 de la mañana a un evento, pues se pueden conectar digitalmente tranquilamente. Claro, hay unas brechas de conectividad y todo, pero hay formas como de ir empezando a ver a la Internet, a las plataformas como aliadas
en esta lucha contra lo que tenemos, que es poca información, participación limitada y participación asertiva en lo que queremos. Necesitamos que la gente pueda prepararse, incluso pueda empezar a ver como estratégico participar en formaciones para desarrollar elementos web para recopilar información, de código abierto, que puedan utilizar, digamos que tecnologías ambientales, como mencionaba Denise hace un momento, a su favor. También existen tecnologías que recopilan datos y donde al ser de código abierto ellos pueden ser soberanas de esa información. Es decir, hay posibilidad de que ellos no tengan que trasladar esa información a servidores que están en terceros países donde no sabemos cuál va a ser la destinación o la finalidad de ello. Entonces, pero eso solo se va a lograr, tal vez ese nivel de conciencia, si las personas se les facilita esas herramientas y se les explica y se les muestra. Y acá también tenemos pues un reto y es involucrar a las nuevas generaciones en que se haga posible digamos que esta respuesta al cambio climático y a la conservación de nuestros ecosistemas. Y es que necesitamos llevar a la acción a la sociedad civil, a las nuevas generaciones a estas actividades. Si no ponemos a las nuevas generaciones o no las involucramos en esto, no va a haber forma de cambiar el paradigma social que hoy por hoy tenemos. Vamos a seguir, digamos que, alimentando la coyuntura simplemente con las mismas fórmulas que se han venido utilizando, que ha sido pues depender del proselitismo, depender de campañas políticas sesgadas, y continuar con la ola de violencia que hoy por hoy se vive en el sector ambiental. Cuarta y quinta recomendación, las solo lo mencionaré brevemente: políticas públicas realistas, financiadas y digamos que transparentes, que podamos decir, si se abrió un fondo X ambiental con dinero de, no sé, X cooperantes o de los mismos impuestos de los colombianos, que se pueda consultar esta información de manera transparente. Y por último, educación superior universal, gratuita, de equidad para comunidades locales indígenas. Debemos superar esa brecha de desventaja social que tienen las comunidades locales en formarse en las áreas que ellos quieran con respecto a pues, personas que viven en la urbanidad. Entonces, si superamos eso, podemos tener personas de la comunidad local, comunidades étnicas mucho mejor preparadas para absorber estas capacidades que necesitamos para transformar estos territorios. Y una última, una extra, sociedad civil mucho más orientada a una agenda de trabajo constructivo, investigativo y no desordenada, como lo mencionaban ustedes en algún momento, ni, digamos, como inerme, es decir, inquieta, que sin saber a dónde continuar, sino dependiendo de intereses, como que yo no hablo de este tema porque pues tal vez a mi socio cooperante no le guste que hable mal de X país, ¿no? Entonces, Dispersa, segmentada. entonces lo que necesitamos es realmente una sociedad civil unificada, acorde a una agenda de trabajo por unas metas y propósitos que van más allá, como les decía hace un momento, de un corto plazo. Necesitamos situarnos a una agenda 2050, 2100, que realmente logre esa sostenibilidad esperada en nuestros territorios. Una planificación que no se va a lograr, lamentablemente, así las personas no quieran saberlo, pero resolver los problemas que por hoy tenemos ambientales no los vamos a resolver en 2 años, en 3 años. Tenemos que seguir teniendo un trabajo proyectado a décadas. Eso sería mi parte. Gracias, Kenny. Denise, Bueno, interesantísimo y estoy de acuerdo con Kenny en varias de estas cosas. Bueno, yo estaba aquí pensando en cosas que podría hablar, 5 cosas, puntos específicos. Yo veo que soy muy jurídica y creo que no tenemos como evitar lo que somos de dónde vinimos, pero bueno, espero que, perdón por esto, pero no es tu naturaleza, por el mi contrario. respuesta tiene mucho, sí, bueno, creo que la primera cosa que pienso que nos podría ayudar aquí en Brasil es que pudiéramos tener como en la cuestión legal la comprensión que el medio ambiente es titular de derecho, o sea, que no solo es una cosa que se usa, sino que es un titular, o sea, que Un reconocimiento puede. como sujeto de derecho.
Exacto, perfecto esto. Así que, bueno, yo no necesitaría por mi cuestión personal o de mi empresa me poner en defensa al medio ambiente, sino que el medio ambiente puede, yo podría en nombre del medio ambiente eu sei defenderlo y hablar, porque el medio ambiente tiene su razón, tiene que continuar a existir, no porque yo necesito que exista el río para que funcione mi empresa, pero sino que el río por sí, por su biodiversidad, porque tiene, bueno, toda la vida que contiene, tiene que existir. Así que creo que es una visión muy interesante, es muy plural y creo que, bueno, hay países aquí que tienen esta visión plural, no sé qué tanto son, bueno, funcionan, pero tener esta visión ya es un avance muy grande, así que creo que primero tendríamos que tener una visión más de titularidad de derecho para el medio ambiente. La otra cosa es que creo que tenemos que tornar más fácil la participación en los procesos de las Naciones Unidas, o sea, para que puedan ser no tanto solo para gobiernos, pero también para, bueno, de manera multisectorial. Así que para que puedan participar personas de otros sectores de la sociedad civil, del sector privado, de academias. Y bueno, la cosa es que para las personas que escuchan ahora y que no intentaron participar, es que cuando tenemos las conferencias del clima, la conferencia de biodiversidad, conferencia de datos y otras conferencias, tenemos como un proceso de registro y ahí tienen que aprobar nuestro registro, pero que se vincula a una organización que está ya vinculada como involucrada con este ecosistema, este espacio de este evento. No es fácil, o sea que tenemos tantas etapas que tenemos que considerar que, bueno, hace difícil una persona que vive ahí en una comunidad que está lejos y no, ¿cómo podría conocer todos estos, bueno, todo esto que tiene que hacer para estar en esta discusión, este diálogo, esta construcción? En Hablamos el entonces de barreras IGF. burocráticas. Exacto. Bueno, en el IGF creo que es interesante porque uno solo tiene que hacer la inscripción, como el envío de una submisión para su participación y bueno, está hecho, lo aprueban. Tú puedes participar por tu propio nombre, como yo soy de academia y bueno, yo voy como parte de academia, no que la academia, la universidad tiene que hacer un registro, no, yo por mí misma puedo hacerlo. Así que es más fácil, creo que esto estaría bien para los espacios de medio ambiente que se involucren con este tema. Para que, bueno, la cuestión que hablamos antes sobre tener voces de diferentes sectores en estos Diferentes espacios. perspectivas. Sí, 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 tienen algunas perspectivas, pero la cosa es que cuánto y qué tan, qué tan marginadas estas perspectivas son. O sea, que las personas que llegan allá no son así, no son las más marginadas posibles. Idóneas. Sí, sí, o sea que, bueno, tenemos una persona que participa, pero y que es como mujer de pueblo indígena, pero puede representar todos los pueblos indígenas que aquí están y los más marginados. Ellos logran estar en estos espacios. Las dificultades, las barreras burocráticas son más grandes. O sea, los que están en São Paulo, en Brasil, es más fácil. Yo que estoy en Claro. el centro o los que están al norte tienen tanta dificultad porque, bueno, si hablamos, son muchos temas, pero la cosa es, hay que hacer esto ser más fácil. La otra cosa, la número 3, sería que las consecuencias tienen que ser más serias para los desastres ambientales que son causados por empresas, personas,
En Brasil tenemos muchas maneras de, bueno, dar excusas, de perdonar los desastres ambientales. O sea, uno toma una multa, como tiene que hacer un pago, pero no hace el pago y tiene el perdón judicial, jurídico. Así que, o sea, ¿para Hay una qué? prescripción de términos, No solo esto, recibe como que perdón político y no una tiene que hacer. absolución. Sí, algo así. Así que tenemos como muchas maneras aquí en Brasil de, bueno, perdonar por los desastres ambientales, por los errores ambientales. Sí, yo sé, es terrible, es muy raro, pero sí se pasa. Esto en como muchas camadas, no solo para las grandes empresas, sino también para los pequeños productores rurales, los pequeños empresarios individuales o bueno, las personas individuales, todos tienen como maneras de no serem como culpables, no reciben una consecuencia por sus acciones incorrectas. Así que creo que en Brasil tendríamos que, bueno, tener consecuencias más serias, o sea, no perdonar tanto, no tener tantos instrumentos que, bueno, permiten, bueno, hacemos aquí cosas para creamos una situación donde es positivo hacer cosas incorrectas porque no tenemos consecuencias. La otra cosa sería que tenemos tener más políticas públicas de educación ambiental es muy importante y yo tengo un punto sobre esto. En Brasil, las políticas públicas que están ahí involucradas con educación funcionan como generan impacto a largo plazo. Así que yo hoy, yo recuerdo las cosas que me enseñaban y que eran de políticas públicas. Así que, bueno, tenían como políticas de las cuestiones de autos, de no manejar mientras uno esté borracho. Así que, bueno, yo tengo los recuerdos. Yo recuerdo las charlas que tuvimos, que yo estaba en la escuela, iban policías a hablar de esto. O sea, funcionó. Pues esto está en mi cabeza hasta hoy. Así que funcionan las políticas públicas educativas, pero la cosa es que cuando hablamos de políticas públicas de educación ambiental en Brasil, ellas culpabilizan las personas individuales, o sea que uno no debe bañarse con tanta agua que el agua del el mundo se va a finalizar, acabar, sumir. Bueno, o sea que la cuestión es que nosotros como personas individuales no tenemos la culpa del el mayor uso de agua no es por personas individuales, sino por las grandes empresas. O sea que no funciona. Esta política pública de educación ambiental no tiene como amplitud, no es amplia el suficiente para que las personas comprendan el tema ambiental. La política pública ambiental tiene que ser más amplia, o sea que las personas comprendan los impactos que tienen como los otros sectores, no solo en su vida personal. Yo creo que tenemos la necesidad de una política que no culpabilice las personas individuales, para que tengan una visión más amplia del problema, para que comprendan la realidad del problema. Bueno, la última cosa, bueno, las cosas que Kenny habló, yo estoy de acuerdo y tengo también esto solo para decir que no estoy como hablando mucho las mismas cosas que Kenny, pero estoy de acuerdo que como que funcionarían también aquí en Brasil. Serían Necesitamos también. replicables, claro. Sí, pero una última cosa que me gusta y que creo que es importante es, tenemos que exigir que los datos de biodiversidad que salen desde Brasil, que son nuestros, que son brasileños, tengan la indicación de su origen indígena. O sea, hoy cuando hacemos búsquedas en las páginas, las plataformas, es posible mirar la origen que es brasileña, que tiene como la localización ex, no sé, pero no está como registrado que es de territorio indígena.
Así que esto hace con que la protección sea menor, diminúa. Así que yo creo que estaría muy importante y sería efectivo para después pensar en otras soluciones. Esta cosa tan pequeña como es exigir que los datos registrados tengan esta indicación de su origen indígena. Así que esta vinculación, uno podría proteger los pueblos indígenas, o sea, estaríamos como valorando sus conocimientos, sus territorios, y dos, nos facilitaría en cuestiones legales, o sea, cuando si necesitamos ingresar con una acción judicial, algo así, nos podría ser más fácil hacer una identificación verdadera si aquel territorio, bueno, fue invadido, respetado o no. Creo que es importante. Aquí en Brasil hay el registro en algunas plataformas, las que están como involucradas con la Oficina de Propiedad Intelectual brasileña ya tienen, pero necesitaríamos esto para todas nuestras plataformas, las plataformas de universidades, de otros espacios, ellos tienen estos datos. ¿Por qué no hacer este registro? No, no hay explicación. Si hacemos una lectura, si miramos la legislación, vamos a comprender que sí es obligatorio. Bueno, esto, yo hago la defensa de este tema en mi tesis y bueno, así que yo creo mucho en este punto. Vale, bueno, entonces para resaltar de todo lo que me mencionan, que en realidad es muy enriquecedor y muy acertado a las realidades de los dos países, Colombia y Brasil, y vuelvo y recalco, soy muy incisivo en que es posiblemente el escenario de muchos países latinoamericanos. Podríamos mencionar espacios de participación donde todas las áreas, sectores estén involucrados, unas consecuencias mucho más severas, así como también la aplicación de esa legislación, las traducciones a la realidad de esas legislaciones, una tecnificación, una formación y espacios educativos gratuitos y accesibles para todos, una sociedad orientada y unida, aunque puede sonar un poquito utópica, sí es importante lograr esto para poder llegar a un cambio. Y por último, políticas públicas mucho más acertadas y realistas, muy adecuadas a los espacios o a los territorios en los cuales tendrían las incidencias. De todo esto también me queda algo que quiero como compartirles, que parafraseo de la siguiente manera, y es que una sociedad educada y centrada es capaz de defenderla o de defender estos espacios, estos ecosistemas y estos escenarios ambientales por ese sentido de pertenencia que puedan desarrollar, con la capacidad de entender el entorno del tema, todos los enfoques, todas las perspectivas, y a su vez tiene la capacidad de defenderla y de exigir a los gobiernos donde no tendrían que ver un tilde político, una orientación o el gobierno de turno, sino una sociedad educada, consciente y capaz que pueda exigir sus derechos, que sea reconocido el medio ambiente como un sujeto de derecho, que sea respetado y que tenga inversión para preservar. Yo quería pues agradecer enormemente por este espacio, por esta participación, por estas perspectivas tan realistas, tan acertadas en los campos, que nos permiten como tener una idea mucho más tangible de estas situaciones que están pasando en Colombia y en Brasil. Agradecerles, vuelvo y recalco enormemente la participación y el espacio y nada. Quería como darles el micrófono abierto para que nos hicieran una última retroalimentación. Denise. Muchas gracias por toda nuestra charla, todo esto es muy importante. Yo puedo mirar los problemas, a veces tengo un poco de pensamientos negativos, pero soy muy positiva. Creo en la innovación, creo en la investigación, creo en las juventudes. Bueno, nada, la pluralidad. Realidad. Sí, sí, pluralidad, no solo jurídica, pero cultural, también hace con que este tema pueda ser más fácil de resolver. Creo que por aquí en América Latina ya estamos construyendo puentes
bueno, en algunos países no, no hablan esto, pero creo que hay países que sí, donde estamos hablando de una manera más plural y buscamos resolver cosas. No sé qué tanto los gobiernos, pero sí la sociedad civil, las academias están avanzando en estos temas. Bueno, creo que individualmente necesitamos también hacer nuestra parte, pero si no, creo que más impacto tenemos cuando cuando nos sumamos a equipos, a nuestros espacios donde estamos ahí viviendo, compartiendo, y yo creo y apoyo esto. Así que invito a todos, todas que nos escuchan a sumar a estos espacios, a hacer cosas en equipo, o sea que para que no piensen como falsamente está ahí en nuestras medias, nuestras redes sociales, para que no para que puedan creer en una cosa más seria, que es el trabajo para medio ambiente es más impactante y real cuando es hecho en equipo y en sociedad. No solo, el impacto es muy pequeño cuando yo estoy ahí usando poquita agua, cuando pongo la basura en espacios reciclables, todo esto es importante, pero hay que hacer cosas de mayor impacto. Estamos ya en riesgo muy grande y esto nos afecta. Yo estoy ahora en un día muy caluroso, está difícil aquí, pero bueno, yo veo y ya siento el impacto. Y bueno, esto, más que nada, hay mucho camino, mucha cosa para hacer. Yo también Educación y agradezco mucho. contribución individual y colectiva. Kenny, Sí, antes de cerrar, pues también agradecer a Mayor por, digamos, como por tenerte de anfitrión en esta actividad tan interesante. Yo de mi parte también, además de agradecer, dejo esta reflexión y es que, en especial para la sociedad civil, acá en Colombia se dice, bueno, no sé si se lo diré bien, pero no traguen entero. Hay que ser un poco más críticos, es como lo que recomiendo. No vivir de soluciones reducidas, ni tampoco de acciones como tan someras, como tan superficiales. Acá vivimos como, digamos, a veces más del marketing digital, como diga, no, yo veo que todo está bien porque lo estoy viendo en una propaganda, ¿no? Realmente lo que viene a ser. Eh, o también como vivir como del mesianismo, como que yo creo en este líder político y acepto cualquier tipo de condicionamiento. Entonces, pues ni lo uno ni lo otro. Creo que la confianza debe estar depositada en los procesos que hacemos cada uno y cada una con nuestras comunidades, siempre mirando más allá, buscando esa sostenibilidad a largo plazo, como dice Denise, no hay que, digamos, como escatimar en las acciones, no debemos ser como tan reduccionista y limitado, creo que debemos cada vez más ser más audaces en buscar acciones mucho más contundentes. Nosotros también acá desde Bogotá estamos padeciendo parte de este cambio climático con racionamientos excesivos derivados de decisiones no necesariamente eficaces, sino que vienen a ser paños de agua tibia para pues calmar la insatisfacción histórica que ya está acaeciendo no solamente en los sistemas naturales, sino ahora también en lo social, en la urbanidad. Entonces, eso también como la recomendación y también a despertar la curiosidad en las comunidades y en la sociedad civil por la investigación, que sientan que no es lo acartonado de la academia o digamos como lo... Sí, claro, es bastante serio lo lo que uno puede hacer, cuadriculado. pero exacto, no hay que mimetizar lo cuadriculado o lo necesariamente segregador que viene a ser el proceso que es por una calificación, sino más bien es motivarse porque la búsqueda de información, el análisis de información no es para todo el mundo, como lo dice Denise, es para trabajar en equipo. Todos podemos ser parte de ese equipo, contribuyendo desde diferentes habilidades y buscando, digamos que darle un porqué a las cosas, buscándole lo estratégico a ello. No es lo mismo decir que hay 5.955 especies únicas en Colombia y ya, sino también buscarle dónde están,
dónde están sufriendo mayor los impactos, en qué zonas, dónde nos enfocamos, nos priorizamos, y es a lo que nos dedicamos en Cambio Sostenible. Hacemos también esta invitación. Cambio Sostenible hacemos investigación, monitoreo, incidencia en políticas públicas con un sentido crítico de darle una finalidad a esa información, a esas publicaciones y producciones que hacemos, darle un sentido de transformación a que cada hallazgo que conseguimos con la comunidad es para pensar en la transformación a largo y mediano plazo. Entonces, es lo que quisiéramos también decir. Y pues nada, Mayro, agradecerte. Muchas gracias. Radar Cívico es un espacio informativo de la Corporación Cambio Sostenible que informa y conecta a las comunidades. Conoce los retos de equidad para el desarrollo de Colombia. Este espacio es dirigido por el equipo de consultores de Cambio Sostenible.